orando como tú. Pero dice la palabra de Dios, si puedes creer, tú puedes creer. Tú puedes creer hoy que orando como tú, Jesús, sucederán cosas en tu vida. Sí, pueden suceder. Porque dice la palabra que al que cree todo le es posible. Pero al que cree en qué? Al que cree en el Dios Todopoderoso. A ese damos la bienvenida en esta mañana aquí en tu programa. Necesito orar. Le damos muchas gracias al Señor. Gracias por las cosas que Él va a hacer. Porque hoy tenemos un programa que Él quiere que tú abras los ojos, los oídos, tus sentidos. En el nombre poderoso de Jesús, soberano Dios, ¿quién como tú? Oramos, Señor, en esta hora para que seas tú, Señor, tocando, Señor, cada persona, cada casa, cada hogar, cada niño, todo ser humano, Señor, necesita que tu reino, Señor, se establezca en sus vidas, en su interior, que es Jesucristo, y que crezca la imagen de Dios, aleluya, a la imagen de Cristo. A ese es, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, Señor, como en los cielos, así se haga en la tierra. Y le damos la bienvenida una vez más al Espíritu de Dios, pero es diciéndolo que se expanda, porque Él habita en nosotros y así mismo Él habita en cada vida que lo ha invitado a entrar. ¿A dónde? Dentro de su ser. Él está habitando ahí. Así que dale la bienvenida y dile gracias, Señor. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque te tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una misma persona a través de Cristo por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Damos la bienvenida. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Nada más tenemos que abrir nuestros labios. Abre tu boca y dile gracias, Señor, por este día. Gracias por mis hijos, no importa lo que está sucediendo. Gracias por mi familia, gracias por mi trabajo. Gracias porque hoy no tengo nada, pero yo sé que yo tengo un Padre proveedor y que nunca se olvide y que todo es posible para Él. A sabiendas que yo soy su hija, díselo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, y estamos contentísimos de estar una vez más. ¿Dónde? Dentro de tu casa. Sí, dentro de tu casa. Así que donde quiera que estés, no importa dónde, los taxistas, en cualquier lugar donde tú te encuentres, ahí Él está. Él es un Dios presente en la cárcel donde tú estás, en un trabajo. ¿Cuánto trabajo pesado hay, Dios mío? Pero ahí Él está. En un hospital, ahí Él está. En una tribulación, en una situación que tú no has podido, ahí Él está. Pero hoy Él quiere que tú sepas que con su reino, en tu vida, en tu casa, dentro de ti, eso basta. Porque hay uno que lo hace todo posible en el nombre de Jesús. Y tenemos hoy una vez más un invitado especial que es el pastor Johnny Brea, que ha estado con nosotros, pero hoy él va a estar hablándonos de venga tu reino, que se haga tu voluntad. ¿Cómo está, pastor? Estamos bien, gracias al Señor. Dios les bendiga. Amén. Acá estamos por la gracia de Dios para compartir este tiempo en oración y con la palabra. Tenemos aquí parte del Padre Nuestro, ¿verdad? De esa oración maravillosa que le preguntaron los discípulos. Enséñanos a orar. Y ahí está, venga tu reino. Qué maravilloso esa palabra, venga tu reino. ¿Qué Él le quiso decir? Porque cuando él pregunta, ¿puedes reinar? Él puede reinar en tu vida. Él te está preguntando eso. Venga tu reino. Y cuando dice venga tu reino, ¿qué es, hermano? Fíjense que en el contexto de los discípulos pidiendo a Jesús que les enseñara a orar, y Jesús le habla sobre el Padre Nuestro. Fíjense que una de las cosas importantes, primero, que tenemos un Dios en el cielo que es nuestro Padre, ¿verdad que sí? Amén. Pero también nos dice, se le pide con anhelo a ese Dios que su reino venga, que se establezca. Claro. Y fíjense como dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad
en los cielos, así como también en la tierra, ¿verdad? O sea, que así como se hace tu voluntad en los cielos, que así también se haga en la tierra tu voluntad. Wow. Porque el reino de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios. Amén. De por sí, Amén. la palabra reino, la palabra griega que se traduce como reino es la palabra basileia. Basileia. La palabra basileia tiene varias connotaciones, quiere decir dominio, territorio, reino, un pueblo que está sometido al gobierno de un rey. Por esa misma palabra basileia tiene que ver con poder, dignidad, con monarquía, con reino, soberanía, ¿verdad? Entonces, cuando decimos a Dios, venga tu reino, estamos diciendo, estoy dispuesto a someterme a tu voluntad. Ay, Dios Estoy mío. dispuesto a someterme a lo que tú digas, no a lo que diga Está el mundo. obedeciéndolo. Así es. Entonces yo estoy dispuesto a someterme. Pero Aceptar aquí su gobierno y su autoridad. Así es. Pero entonces hay una pregunta. ¿Por qué el gobierno de Dios no está en la tierra? Si Dios creó la tierra, si Dios creó los cielos y la tierra, ¿por qué su reino está en el cielo y no está en la tierra? Porque dice, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. ¿Por qué el reino de Dios, ¿verdad?, lo vemos en el cielo, pero no en la tierra? Debemos saber, y no podemos entrar en todos los detalles, debemos saber que cuando Dios hizo la tierra e hizo el huerto del Edén, hizo allí, digamos, una embajada, un consulado del reino de Dios. Allí lo formó. En esa área estaba totalmente el dominio de Dios, el gobierno de Dios. Amén. Fíjense que cuando Dios le dijo multiplicado, dice que crecieran, se reprodujeran, que llenaran la tierra, pero ese modelo que está diciendo no se refería únicamente a ellos como personas, o sea, que se casaran y tuvieran muchos hijos. Allí estaba su trono, su soberanía, su imperio. Lo que Dios le estaba diciendo en el huerto del Edén era que ellos, ese modelo que había en el huerto, porque fíjese que fuera del huerto la tierra no estaba igual. No. Entonces ellos tenían que llevar ese modelo de lo que era el huerto del Edén sobre toda la tierra, o sea, llenarla con el modelo del reino, del gobierno de Dios, de la autoridad, porque en el huerto solamente había una voluntad, y era la voluntad de Dios, había lo que Él decía, pero al hombre se le dio la oportunidad de que escogiera la voluntad de Dios cuando se puso aquel árbol que se conoce como la ciencia del bien y del mal, porque no que ese árbol tenía algo especial, sino que en ese árbol sencillamente estaba la determinación del hombre de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Le dijo, de este árbol no vas a comer, come de todos los demás. Allí es donde la voluntad de Dios el hombre iba a decidir tomar la voluntad de Dios y hacer esa voluntad. Quiere decir que desde que Dios formó al hombre, le dijo, no lo formó y lo puso así. Mira, yo te voy a poner, no. Desde ahí Él le dijo, soy yo la autoridad, soy yo el gobierno, y te estoy diciendo cómo es que tú vas a proceder en ese gobierno. ¿Sí? Fíjense que había un solo mandamiento, de este árbol no comerá. Era lo único, de ese árbol no comerá. Pero el hombre decidió, el ser humano decidió tomar de ese árbol. Y al momento que el hombre toma de ese árbol, el hombre renuncia al reino verdadero de renuncia Dios. Totalmente al gobierno de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces Dios lo saca del huerto, porque él ya no puede estar allí, porque él decidió su propia voluntad o la voluntad del enemigo también. Padre. Y entonces allí el reino, o sea, el hombre es sacado del reino y el reino ya no está gobernando al hombre. Y a partir de ese momento comienza la voluntad del hombre digamos, a multiplicarse juntamente con la raza humana. La voluntad del hombre, el hombre haciendo las cosas a su manera, haciendo lo que mejor le parezca, ¿verdad? Y entonces comienza, y vemos cómo está la tierra desde ese momento en que el hombre decidió no hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. Vemos que el mundo se llenó de todas estas circunstancias, de toda esta criminalidad, de toda esta mortandad, de toda esta enfermedad, de toda esta miseria, maldad, de todo lo que estamos viendo en la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre decidió independizarse del reino de Dios. El hombre se independizó, él quiso hacer su propio reino, su propio gobierno. Pero a la final no es ni siquiera su propio gobierno, porque el hombre cuando toma esta decisión, a la final está tomando también la decisión de Satanás, que es quien él gobierna ahora sobre el hombre. Por eso la Biblia a Satanás le llama el príncipe de este mundo. Por eso es que ahora tenemos que insistir, los que hemos conocido a Cristo, insistir a toda esta humanidad que anda media loca, ¿verdad que sí? Así. Desquiciada, diríamos. Que venga su reino. Tienen que anhelar el reino de Dios para que sus vidas sean cambiadas.
De lo contrario van a seguir en eso. Es como si estuvieran en un patín que no saben para dónde que van, si para este lado o para el otro lado, porque el hombre no ha querido encajarse a ese reino. Ahora, por eso cuando Jesucristo vino, lo que más predicaba era sobre el reino de Dios. Claro, eso fue lo que más predicó en esos 3 años y medio. Hablaba de su reino. Estuvo hablando y lo puso en diferentes parábolas, habló y lo describió de distintas maneras. Entonces, cuando Jesús ya estaba por partir, por irse de la tierra, Él les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El Evangelio. Evangelion. ¿Qué es evangelio? Evangelio lo que significa unas buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? Jesús no vino a establecer una religión nueva. Él no vino a establecer una religión, porque a veces decimos la religión evangélica. No, evangelio lo que significa es buenas noticias. Ahora, las buenas noticias son sobre qué. Yo a veces he preguntado, ¿cuáles son las buenas noticias? El evangelio de Dios. Pero es que no puedes decir las buenas noticias de las buenas noticias. O sea, el evangelio son sobre el reino de Dios, porque cuando Jesús comenzó a predicar, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se había alejado. Cuando el hombre peca, el reino de los cielos se alejó del hombre. El reino de Dios se alejó. Cuando Jesucristo vino, entonces el reino de los cielos vino nuevamente con el rey. El rey mismo, que Jesucristo vino a traer su reino. Vino a traer su gobierno. Vino a traer su autoridad. El reino está entre vosotros. Pero no, fíjese que no dice dentro de vosotros, dice entre. O sea, el reino de los cielos ya está aquí. Lo que tú tienes que tomar la decisión es de recibirlo. Que esté dentro de ti. Recibirlo, recibir ese reino. Jesucristo dijo: predican las buenas noticias de mi reino. Entonces debemos entender qué significa el reino de Dios, qué implica todo lo que es el reino de Dios. Una de las cosas que podemos decir sobre lo que es el reino de Dios, el reino de Dios tiene que ver con su gobierno eterno. Lo que es desde la eternidad hasta la eternidad. Es su dominio sin fragmentación, su reino antes y después de Satanás, lo que gobierna, ¿verdad? Todo en todo, o sea, es su gobierno, ¿verdad? Cuando venga el fin de todas las cosas y se establezca plenamente el reino de Dios en cada vida, en cada corazón, cuando Dios establezca su reino sobre la tierra, cuando Él venga a establecer su reino, que ya no esté el reino de Satanás, porque acuérdense que Satanás también tiene un reino. Entonces hay dos voluntades. Está la voluntad de Dios y está la voluntad del diablo. Entonces, pastor, tenemos que entender y decirle a esa audiencia que es que tienen que salir del reino de Satanás, porque todo lo que nosotros estamos viviendo ahora es porque el reino de Satanás tiene un ataque de frente a la humanidad, ¿sí o no? Así es. Sí. Entonces el hombre, aquí lo que estamos es diciéndote a ti que nos escuchas, que ese reino, que todas esas cosas que tú estás haciendo, que tú sabes que no son de los deseos de Dios, que no van conforme a la palabra de Dios, tú tienes que dejar ese reino para que venga el reino de Cristo, que Él quiere morar. Ese reino de Él no solamente es un dicho de reino, no, ese es el Cristo para que venga a morar ¿dónde? Dentro de ti. Y entonces tú comiences a ser cambiado por el poder del Espíritu Santo y renovada tu mente por todas aquellas cosas que tú hiciste en aquel reino de Satanás. Ahora fíjense, uno puede preguntar, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Porque los seres humanos somos seres eternos, porque venimos del aliento de Dios. Tenemos un principio, pero no tenemos un fin eterno. O sea, tenemos, nuestro cuerpo tiene un fin, pero este cuerpo a la final va a ser resucitado también, y nosotros vamos a tener una eternidad. Pero solamente hay dos lugares, con Dios o sin Dios. Pero ¿dónde se toma la decisión? Se toma la decisión es ahora. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Con qué reino has recibido? ¿En qué reino estás viviendo? Si estás viviendo en el reino de Dios, si has recibido el reino de Dios, entonces tienes una eternidad con Dios. Si estás en el reino de Satanás, pues tienes una eternidad con Satanás. No hay dos caminos, o sea, hay estos dos caminos. Pastores, que eso implica muerte, porque en Lucas 9:25 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces es algo que el ser humano tiene que tener una decisión en su corazón, porque vemos que muchas personas, siempre lo he dicho aquí, tú le hablas de Jesús y ellos dicen sí, yo lo quiero, pero no están dispuestos a negarse nada. No están dispuestos a dejar lo que hacen, que
el ser humano sabe que eso no es bueno, que le hace daño. Todo lo que el hombre está usando ahora, que lo lleva a perder la mente, que lo lleva a tener una ira despavorida, a cometer un asesinato, es para tú dejarlo, pero tienes que negarte a eso. Es negarte a ti mismo. Cuando tú vienen esos deseos, tienes que negarte. ¿Para qué? Para que ese reino de Cristo sea el que gobierne. Porque dijimos ya que tenemos un rey, que tenemos un gobernante, ¿verdad que sí? Que nos gobierna, pero esto no es un gobierno, hermanos, que nos escucha. Esto es el Espíritu de Dios que viene a morarnos. ¿Por qué? Porque hay uno que pagó el precio para que tú fueses libre. Entonces eso viene a morar en ti para que tú tengas una vida entonces en abundancia de paz, que es lo que le falta al hombre en estos tiempos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios entonces, pastor, de tener ese reino en la vida del hombre? Bueno, en este caso primero es que debemos anhelar el reino de Dios. El segundo punto es que debemos anhelarlo, desearlo. Entonces eso es anhelar a Cristo. Anhelar a Cristo, desearlo. En su corazón. Porque fíjense la expresión, venga tu reino, es un anhelo, es un deseo, es un pedir, es un querer que de verdad se establezca. O sea, un reinado que tú tienes que estar dispuesto. A veces los cristianos oramos, Señor, que tu reino se establezca en mi nación, pero si yo no le he dado cabida en mi vida, porque yo estoy en el Evangelio, sí, y hablo y predico el Evangelio, y hablo, pero ¿está gobernando Cristo realmente en mi vida? Porque el reino de Dios tiene que ver con gobierno, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con simplemente metodología y cosas, no, tiene que ver con un gobierno. Entonces yo a veces quiero que Cristo gobierne mi nación, pero no lo dejo gobernar mi vida. Ni mi todo tu familia, comienza, ni tu casa, ni tu mente, el reino ni de tu los cielos, voluntad. el reino se la de quiere Dios entregar. no comienza en la nación como tal, comienza en la vida de los individuos de esa nación. Amén. Ay. ¿Verdad? Porque yo quiero que el reino de Dios, yo quisiera que mis gobernantes estuvieran sometidos al reino de Dios, pero yo que soy un hijo de Dios, no me estoy sometiendo a su reino, no me estoy sometiendo a su gobierno. Es que es muerte, pastor. Entonces lo que tengo que hacer es anhelarlo, desearlo. ¿Eso qué significa? Quiero hacer tu voluntad. Sé que no va a ser fácil, sé que mi voluntad, sé que lo que yo anhelo, lo que yo quiero, muchas veces se interpone a lo que Dios realmente quiere, pero por eso se nos manda a morir a nosotros, me dice, hacer morir lo terrenal en vosotros, hacer morir. No tengo que darle cabida a esas cosas que yo sé que a mí me fascinan, que quiero hacer, pero que sé que están mal, que ofenden a Dios. Yo tengo que decir, Señor, a mí me gusta hacer esto. ¿Cuántas personas? Pablo, lo que quiero hacer no. Exactamente. Una vez un hermano en la congregación allá en Venezuela me dice, pastor, pero es que a mí todavía me gusta tomar mi whiskycito de vez en cuando. Sí, está bien, te gusta eso. Bueno, pídele al Señor, está bien, tú no hayas cómo dejarlo, pero síguele pidiéndole al Señor. Cada vez que te vas a tomar un whisky, Señor, yo no quiero seguir haciendo más esto. Libértame de esta situación. Usted que nos escucha, acuérdese que esto no es en un día, porque esta voluntad, esta carne, usted tiene que matarla cada día, matarla, sacrificarla como se hizo Cristo. ¿Cuándo? Cada día, porque cada día es que usted se va a enfrentar con tentaciones, con problemas en su mente que te inducen a hacer ciertas cosas. Entonces eso no es un día, porque muchas personas creen que esto es un día. Ay, si están orando y yo quiero salirme de todo eso. No, mañana tú tienes que morir igual que hoy. Pero acuérdate que ese reino es para ti, que ahí está el que te va a ayudar, el Espíritu Santo, porque nosotros no lo podemos hacer solo. Nosotros no tenemos esa voluntad tan firme, que solo con el Espíritu Santo de Dios, pidiéndole cada día, Señor, ayúdame, Señor, a que tu reino sea establecido, para que crezca Cristo dentro de mí, que dentro cuando se forma, entonces sale afuera, y entonces tú vas a ser con una mentalidad diferente, vas a tener un corazón nuevo, un nuevo sentir.
entonces le vas a dar buenos frutos, porque ya los frutos que tú les dabas antes ya no van a existir en ti, porque tienes un ayudador que es el Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Cuidado, mira, no hagas esto, te aconseja, no vayas, no tomes, todo lo que tú necesitas, pero eso es como dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, cada día te tienes que negar a ti. Cuando tus deseos son cancelados y viene el deseo que te pone el Espíritu Santo a que piense en lo bueno, en lo amable. Ahí es que está, hermano, pero eso se consigue solamente como dijo el hermano. Tú tienes que tener un deseo de esa relación. Hoy esto a mí me mueve, porque es que el hombre, la mujer, el joven de hoy necesita ese reino que es Cristo para que pueda cambiar tu camino de donde tú eres, que te lo has forjado. Esto es lo que me conviene, y esto es lo que estamos aquí diciendo, que hay un reino que no es el reino que te ofrece ese de Satanás, que está acabando todo lo que vemos, es porque ese reino está tomando lugar cada día. ¿Por qué? Porque el hombre que mismo le ha dado, pues sí, que es lo que me gusta, esto, y no quiere parar. Pero cuando tú invitas a ese reino de Cristo a que entre en tu corazón y la palabra que se cumpla, hay alguno que quiere venir en pos de Jesús hoy. Yo sé que sí, que hay alguno, ¿verdad, pastor? Hay una cosa que debemos entender, es que, por ejemplo, muchas veces decimos: Señor, cámbiame, yo quiero que cambies esto. Hay dos áreas en nuestras vidas, una que cambia el Señor y otra que tenemos que cambiar nosotros. Lo que tiene que ver con nuestra naturaleza corrompida, nosotros no podemos cambiarlo. Eso lo cambia es el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, en la regeneración del nuevo nacimiento. Pero lo que sí debemos cambiar nosotros son los problemas que tenemos de nuestro carácter. Cuando dice aquí áreas, que tome su cruz cada día. Sí, cruz es símbolo de muerte, por supuesto. Exacto. No es un símbolo religioso. Para ese momento simplemente significaba morir, o sea, negarse. Sí, pero hoy... Ahora, cuando nosotros entendemos que hay cosas que yo debo cambiar, pero aún así el Señor no me deja a mí me deja solo en esa área para yo cambiarlo. Por ejemplo, dice: quítese toda gritería de vosotros, toda maledicencia, o sea, todas palabras maldicientes, quítese todo enojo, toda gritería, quítese, pues fíjense que Él nos manda que nosotros la quitemos, pero sin embargo Él nos deja su Espíritu Santo y su palabra para que nosotros podamos practicar lo que dice su palabra y poner en práctica lo que dice allí su palabra y poderla vivir. Pero su Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a tener la fuerza. Dice la Biblia que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, Él no nos deja solo, aún peleando con nuestro propio carácter, con nuestra propia naturaleza. O sea, hay cosas que Él cambia, que Él va a regenerar, pero hay cosas que yo tengo que cambiar. Claro. Pero Él no me deja solo. Claro. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias del reino? El reino ha venido con su rey. El rey vino con su reino, ¿verdad? Para establecer un nuevo comienzo, una nueva alianza con el Padre, ¿verdad? Porque el hombre se independizó en el huerto del Edén y ahora nosotros debemos volver a ese huerto. Cuando nosotros recibimos el reino de Dios, realmente estamos volviendo al Edén nuevamente. Estamos volviendo al inicio de todas las cosas. Entonces, porque el Espíritu Santo, lo que trae el Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas lo que tenía Adán en el huerto del Edén. Entonces el Espíritu Santo viene a traérnoslos nuevamente, a darnos todo aquello que se perdió, porque resulta que no se perdió una religión, se perdió una relación con Dios. Y la buena noticia en el reino de Dios es que esa relación es restablecida nuevamente con el Padre. A través de Cristo y el Espíritu Santo. Pero más, eso se extiende a más. Esa relación tú la puedes tener cuando tú invitas a Jesucristo. Ay, qué bueno, yo invité a Jesucristo. Pero eso no se queda ahí. Ahí viene el Espíritu Santo a morar en ti, pero tiene que surgir de ti un deseo. Y si tú no lo tienes, ese deseo, tienes que pedírselo. Como dice, al que esté falto de algo que lo pida, porque de eso sí que yo sé
que el mundo está falto. Ahora, esto que estamos hablando tiene que ver con parte de los que son los beneficios de recibir el reino de Dios, porque fíjense lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 19. Ahora pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando recibimos el reino de Dios, automáticamente dice en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad es la palabra exousia, que significa derecho legal. O sea que legalmente fuimos adoptados por Dios, nos recibe como su familia, nos une a su familia. Ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, es todo el que recibe al Señor como su rey, como su Salvador. Busque. El que recibe a Jesucristo como su rey, entonces ese rey nos adopta y nos hace parte de esa familia real. Por eso que se dice que somos real sacerdocio, nación santa, pertenecemos a un sacerdocio de la realeza, somos príncipes de Dios, somos embajadores. Por eso que cuando una vez que somos ciudadanos del reino de Dios, ahora Él nos hace aquí en la tierra sus embajadores. Okay. Le estamos diciendo a todos nuestros amables oyentes de este reino de Jesucristo. Pero ese reino de Jesucristo no basta con decir venga tu reino. Ese reino de Jesucristo no basta con tú tener el conocimiento de que hay un reino de Dios y que hay un reino de las tinieblas. Ese reino va a permanecer en tu vida y va a aumentar en esa relación, en ese deseo, en esa intimidad para que tú estés en su presencia y sepas caminar en ese reino, porque de otra forma, con el bombardeo que recibe la gente, que recibimos cuando cada día, cada instante, de todos los ángulos, es que vamos a poder subsistir en el reino de Cristo. Amén. Eso es lo que queremos que quede en ti. Que tú tienes que pagar un precio. Porque es que, mire, yo lo sé, yo lo siento, porque el Espíritu Santo me ha dado a entender que lo único que le falta al ser humano ahora es entender que hay un reino para ti, que tú puedes vivir en él, que tú puedes compartir en ese reino, que tú vas a cambiar, que ese es un reino que tiene que habitar en tu ser, en tu familia, en tu casa, donde quiera que tú te encuentres, en tu trabajo, en la calle. Tienes tú que ser portador del reino de Cristo, donde en tu corazón, porque en esa medida, no solamente con decir yo soy cristiano, yo conozco, pero ¿dónde está tu relación? ¿Qué tú hiciste en esta mañana? ¿Te presentaste en ese reino de Jesucristo? ¿Le dijiste, Padre nuestro que estás en los cielos, lo santificaste, lo reclamaste, que tú lo reclamaste que Él es tu Padre, le dijiste que tú eres su hijo? Para tú poder desear estar en ese reino, eso se llama una relación. ¿Para qué? Para que de ahí pase a una intimidad. Y entonces tu vida puede ser cambiada y vas entonces a tener esa vida que Él nos ofrece en su palabra, que muchos creemos, oh sí, en abundancia. No. Él no le dijo que no vamos a tener todos esos montantes que recibimos. Él dijo, mira, yo voy a estar con ustedes cuando todos los días de sus vidas. Así es que nosotros esto no lo vamos a tener que dejarlo hasta ahí. Nos puedes llamar, vamos a comenzar a orar después de la pausa, porque la semana que viene vamos a volver con este tema y vamos a volver y que se haga tu voluntad, que ahí hay un problema dentro de ese reino que nosotros hemos hablado hoy, y que se haga tu voluntad. Hay un trecho que el ser humano tiene. Porque la gente, ¿cómo que no? Sí, la gente está deseosa de que sus vidas cambien. Claro, porque están angustiados, atormentados, muchas enfermedades, muchas angustias. ¿Cuántas cosas están sucediendo? Hasta nuevas, sí. Muchas cosas nuevas de maldad que estamos mirando, que se han incrementado, mejor dicho. Pero
¿Qué tú haces? Ese es el reino de las tinieblas. Entonces yo creo que estamos hay algo que está pasando en el ser humano, pastor, que no lo está dejando, porque hay muchas personas que desean a Cristo, pero no permanecen. Entonces hay algo que lo está desenfocando, ¿verdad? De esa salvación que Cristo... Esto es de balde. Esto es por gracia que Él nos ofrece. Pero hay algo que está llevando al ser humano cada día a ser desbordado en la maldad. Entonces hay una voluntad que está pasando algo ahí. Lo que quiero hacer no lo hago, como dijo Pablo. Les damos gracias al Señor por permitir que ese reino de Dios entre a tu casa, a tu familia y a tu vida. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Necesito Orar con la hermana Urania. Bendiciones.